Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, tiene todos los ingredientes para un drama de telenovela. El título ya lo dice todo: Kerem con nueva novia, fin para Ande, la verdad sale a la luz. Sí, amigos, vamos a desmenuzar todo lo que se está diciendo sobre la vida amorosa del popular actor Kerem Bürsin y su supuesta nueva relación, y cómo esto podría estar afectando a su ex, la talentosa Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta el contenido que hacemos y no quieren perderse ninguna de nuestras primicias y análisis, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos mantiene aquí. Bueno, entremos en materia. Últimamente las redes sociales y los medios de entretenimiento han estado que arden con rumores sobre Kerem Bürsin. Ustedes saben, Kerem es uno de esos actores que capturan la atención no solo por su talento en pantalla, sino también por su vida personal, que a menudo se entrelaza con la de sus coprotagonistas. Y cuando se trata de Kerem, hay un nombre que inevitablemente sale a colación: Hande Erçel. La pareja que enamoró a millones de personas con su química en la serie Sen Kalkam se convirtió en una de las más queridas del público. Su relación fuera de cámaras, aunque nunca confirmada oficialmente por ellos de manera enfática, era un secreto a voces y generaba una fascinación tremenda. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las escapadas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Hace un tiempo empezaron a circular las primeras señales de que la relación entre Kerem y Hande podría haber llegado a su fin. Pequeños indicios como dejar de seguirse en redes sociales, la ausencia de comentarios mutuos en sus publicaciones, y luego la confirmación oficial, o más bien, la ausencia de una confirmación oficial que dejara claro que ya no estaban juntos. Fue un golpe para muchos de sus fans, que habían invertido emocionalmente en su romance. Y desde entonces ambos han estado en el ojo del huracán, cada uno por su lado, intentando rehacer sus vidas. Ahora, lo que nos trae hoy aquí es el revuelo causado por supuestas nuevas andanzas sentimentales de Kerem Bürsin. Se rumorea fuertemente que el actor podría tener una nueva novia. Y aquí es donde la trama se complica y la conexión con Hande Erçel se vuelve ineludible para muchos. Los medios y los fans, siempre buscando conexiones y comparaciones, empiezan a especular sobre cómo podría estar sintiendo Hande esta noticia. ¿Le afectará? ¿Cómo reaccionará ante la idea de que Kerem ha seguido adelante? ¿Es realmente un fin para la ilusión que muchos tenían de que ellos dos volvieran a estar juntos? Primero hablemos de los rumores sobre la supuesta nueva novia de Kerem. Los nombres que han estado sonando son variados y las especulaciones, como era de esperar, son intensas. A veces son personas del mismo círculo de amistades, otras veces son figuras públicas con las que ha sido visto, y a veces simplemente son creaciones de la imaginación colectiva. Lo cierto es que Kerem ha sido visto en compañía de diferentes personas, y cada una de estas apariciones es analizada al detalle. Si bien es importante recordar que la vida privada de las celebridades debe ser respetada, y que muchas veces los rumores son solo eso, rumores, la curiosidad del público es insaciable. En particular, hay un nombre que ha estado resonando con más fuerza en las últimas semanas, y que ha sido asociado directamente con Kerem. Algunas publicaciones han llegado a afirmar que hay un romance en ciernes, e incluso, que ya es algo más establecido. Por supuesto, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem, o de la persona en cuestión, debemos tomar esta información con cautela. Sin embargo, la coincidencia de ciertas apariciones públicas, los likes en redes sociales y la cercanía que algunos han percibido, son suficientes para desatar la furia de las especulaciones. Y aquí es donde entra la parte que más interesa a muchos, el impacto en Hande Erçel. Hande, por su parte, ha mantenido un perfil bastante reservado respecto a su vida sentimental tras su ruptura con Kerem. Ella se ha enfocado en su carrera, en proyectos profesionales muy interesantes y en su faceta como embajadora de diversas marcas. La vemos radiante, exitosa, y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, no podemos ignorar que la conexión entre ella y Kerem fue tan fuerte, tanto a nivel profesional como a nivel de percepción pública, que es casi imposible para el público separarlos por completo, al menos en el ámbito de las conversaciones sobre sus vidas privadas. Por eso,
Cuando surgen estas noticias sobre Kerem y una posible nueva pareja, la pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo se siente Hande? ¿Le genera celos? ¿Le causa incomodidad? ¿O quizás ha pasado página por completo y le desea lo mejor? Es natural que los fans, que invertimos tanto en las parejas de ficción y a veces también en las de la vida real, tengamos estas inquietudes. Podríamos imaginar muchas cosas. Quizás Hande está feliz de ver a Kerem encontrar de nuevo la felicidad. O quizás todavía guarda algún resquemor o nostalgia. La verdad es que solo ella lo sabe. Lo que sí podemos observar es la actitud de Hande en público. Y hasta ahora, ella se ha mostrado serena, profesional y enfocada en sus proyectos. No ha habido declaraciones que sugieran resentimiento o incomodidad ante los supuestos nuevos romances de Kerem. De hecho, en alguna ocasión, cuando se le ha preguntado de manera indirecta, ha respondido con respeto y ha evitado entrar en detalles, demostrando madurez. Y eso, amigas y amigos, es admirable. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem con nueva novia, fin para Hande, la verdad sale a la luz, es provocador y apunta a que vamos a desvelar algo. Pero la verdad es que la verdad, en estos casos suele ser esquiva y multifacética. Lo que sí podemos decir es que el hecho de que Kerem esté, o no, en una nueva relación, marca un punto de inflexión. Para sus seguidores más acérrimos, puede significar el fin de la esperanza de una reconciliación con Hande. Para otros es simplemente la confirmación de que la vida sigue, y que ambas partes tienen derecho a seguir adelante y a encontrar la felicidad por separado. Es importante reflexionar sobre la forma en que consumimos estas noticias. A menudo nos dejamos llevar por la pasión de los fans, por el deseo de que nuestras parejas favoritas estén juntas, y proyectamos nuestras propias emociones en sus vidas. Sin embargo, la realidad de las relaciones humanas es compleja. Lo que vemos en pantalla es guión, y lo que vemos en redes sociales son fragmentos cuidadosamente seleccionados. Las decisiones sobre quién amar y con quién estar son personales e íntimas. Entonces, ¿qué significa este fin para Hande? Podría significar el fin de una etapa para los fans que esperaban un regreso. Podría significar el fin de las especulaciones constantes sobre su relación pasada, obligándolos a centrarse en sus caminos actuales. Y para ellos mismos, Kerem y Hande podría ser simplemente el reconocimiento de que sus caminos se separaron y que ahora exploran nuevas posibilidades. La verdad que sale a la luz, si es que sale a la luz algo concreto y confirmado, será la de que las personas cambian, las relaciones evolucionan, y que cada uno de nosotros tiene el derecho a vivir su vida y a ser feliz. Si Kerem ha encontrado una nueva persona que le hace feliz, y si Hande está construyendo su propio camino de éxito y satisfacción, entonces, en el fondo, esa es la única verdad que importa. Hay quienes argumentan que esta noticia sobre la nueva novia de Kerem es solo una forma de mantener viva la atención mediática, especialmente ahora que proyectos importantes de ambos están en marcha o en proceso de lanzamiento. Es una táctica clásica en el mundo del entretenimiento para generar conversación y mantener a la audiencia enganchada. Y admitámoslo, a nosotros como espectadores, nos encanta esta clase de drama. Nos permite fantasear, debatir y sentirnos parte de algo más grande. Ahora, si tuviéramos que hacer un resumen rápido de lo que hemos hablado, hemos partido del sonado tema de Kerem Bürsin y los rumores sobre su supuesta nueva novia. Hemos recordado la historia de amor que cautivó a tantos con Hande Erçel y cómo su separación dejó un vacío. Y hemos explorado las posibles repercusiones de estas nuevas noticias en la percepción pública, especialmente en relación con Hande. La clave aquí es la especulación. La verdad que sale a la luz en este contexto suele ser una verdad construida por los medios y los fans, más que una confirmación fehaciente. Lo que sí podemos asegurar es que la vida de estas dos figuras públicas sigue generando un interés enorme, y que su historia compartida, aunque ahora esté en el pasado, sigue siendo un punto de referencia importante para muchos. Espero de corazón que esta conversación les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre los rumores y la forma en que interpretamos la vida de nuestros artistas favoritos. Recuerden siempre que detrás de los titulares y las fotos, hay personas con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tiene realmente una nueva novia? ¿Cómo creen que se siente Hande al respecto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, o prefieren que cada uno siga su camino?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios son mi parte favorita de todo esto y me ayudan a saber qué contenido les interesa más. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo de nuevo a ** suscribirse al canal ** y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.